Estoy muy contento de ver cada uno aquí esta mañana. Mi semana no es completo si no estoy en la casa del Señor. Así que el domingo pasado faltaba yo. Así que, pero quería estar contigo. Yo sé con el invierno aquí, bueno, muchos que han sido afectados con su salud, es entendible. Pero gracias a Dios tenemos la oportunidad de abrir la palabra de Dios. Va a notar en el folleto hoy, hay mucha escritura. Nuestro enfoque siempre está no en lo que yo pienso, sino lo que la palabra de Dios dice. Así que espero que usted lleve ese caso a su casa bueno, estudiarlo, repasarlo para hacer un ánimo a usted durante la semana. Estamos en un serio que tiene, el lugar para saltar en Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Así que vemos su nombre. Y gracias a Dios estamos tomando cada nombre aquí y mirando en el Evangelio de Juan un pasaje que corresponde a ese nombre. Así que el nombre para el día de hoy es Padre Eterno. Mientras estaba estudiando la Escritura, especialmente en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, a veces pensamos que si hubiéramos estado en la tierra para ver y escuchar a Jesús cuando vivió, nuestra fe será más fuerte. Quizás sí, quizás no. Juan nos muestra que algunos de los que vieron los milagros de Jesús y le escucharon enseñar, aún así querían matarlo. Y finalmente lo lograron. Mientras que otros creyeron. Ambos grupos vieron las mismas pruebas, pero tomaron caminos totalmente opuestos. Una respuesta positiva a Jesús depende de algo más que de pruebas sólidas. También requiere un corazón que el Espíritu de Dios haya abierto a la verdad. Yo estoy pensando en el versículo en Hechos capítulo 16, cuando habla acerca de Lidia. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia en la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando nos acercamos a la Biblia, nuestra oración siempre debe ser: Señor, abre mi corazón a tu verdad. Y este es el final del ministerio público de Jesús en el Evangelio de Juan. La oposición ha ido en aumento desde el capítulo 5, donde tenemos nuestra lectura hoy, cuando sanó un hombre junto al estanque de Betesda en sábado. Los judíos querían matar a Jesús. Entonces, porque dice en versículo 18, no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y ahora toman piedras para apedrearla. Juan 10:33 dice, porque tú siendo hombre, te haces Dios. En Juan capítulo 10.
Pero como no había llegado la hora de Jesús, los deja y regresa al lugar más allá del Jordán, donde Juan el Bautista había bautizado tanto a Jesús como a muchos otros. Allí, en contraste con la hostilidad de Jerusalén, Jesús vio que muchos creían en él. Y aunque el profeta Isaías predijo el nacimiento del Mesías, al acercarnos a la celebración de su nacimiento, Él era y es el admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y en nuestro texto hoy, Juan repite algunas de las razones para creer en Jesús que ya hemos visto en capítulo 5. Teniendo en cuenta su objetivo general al escribir el último capítulo de Juan, capítulo 20, dice, Él escribió ese libro para que ustedes creen en Jesús, creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. El punto principal hoy día es las palabras de Jesús, sus obras, su persona, el testimonio de Juan el Bautista y las escrituras muestran que Él es Dios. Y Juan muestra aquí todo en la fe cristiana depende de la respuesta correcta a la pregunta de Jesús, de Mateo. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Juan insiste en ese tema desde todos los ángulos. Si Jesús no es el Verbo eterno hecho carne, que se entregó a la cruz por nuestros pecados, entonces no hay base para el cristianismo. Pero si Jesús es quien Juan proclama que es, entonces debes someter tu vida a Él, sin importar las dificultades que por eso puede implicar. Y hay 5 líneas de evidencia aquí. Evidencia porque nosotros debemos creer, recibir al Cristo. Y la primera es las palabras de Jesús demuestran que Él es Dios. Noten lo que dice Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. Versículo 34 dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en su ley? Yo dije, ¿son dioses? Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la escritura no se puede violar, al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen, blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. En versículo 30, Jesús afirma, yo y el Padre somos uno. Uno es neutro en el griego, no masculina. Lo que indica que Jesús y su Padre no son solo una persona, sino que son uno en esencia. Juan 1:1 nos muestra que Jesús es plenamente Dios y sin embargo distinto del Padre. En el principio ya existía el Verbo, hablando de Jesús. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y Jesús no podría estar con Dios si fuera la misma persona que el Padre. Y sin embargo, era Dios. Juan muestra esto de manera consistente a lo largo de su evangelio. Jesús afirma,
repetidamente que ha sido enviado a la tierra por el Padre, lo que indica una distinción de personas. Además, ora al Padre, lo que no tendría sentido si Él y el Padre fueran la misma persona. Sin embargo, Jesús es Dios. Es muy necesario tener claro, ya que hay varias iglesias, no solamente en esta ciudad, pero a través del mundo, que niegan la Trinidad, aunque siguen afirmando que predican el Evangelio. Uno de ellos afirma en sus creencias y dice esto: todos han pecado y necesitan la salvación. La salvación viene por gracia mediante la fe basada en el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Y no hay ningún problema con esa declaración. Pero con respecto a Dios afirman: hay solo un Dios que se ha revelado como nuestro Padre en su Hijo Jesucristo y como el Espíritu Santo. Jesucristo es Dios manifestado en carne, es tanto Dios como hombre. Y una vez más, la última parte de esa afirmación es cierta. Jesucristo es Dios manifestado en carne, tanto Dios como hombre. Pero el problema es que Dios no solo se ha manifestado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es nada más que la antigua herejía llamada modalismo. Más bien, Dios existe eternamente como un solo Dios en tres personas distintas, cada una de las cuales es plenamente Dios. La afirmación de Jesús de que Él y el Padre son uno no significa que sean una sola persona. Son dos personas distintas, una en su esencia de ser Dios. Y algunos dicen que la declaración de Jesús aquí solo significa que Él está unido al Padre en su propósito y acciones de proteger a las ovejas del enemigo. Pero la afirmación de Jesús de que Él da vida eterna a sus ovejas en versículo 28, y su afirmación de que puede protegerlas de todos los depredadores por toda la eternidad son afirmaciones de su divinidad. Además, los judíos entendieron claramente que Jesús afirmaba ser Dios. Afirman como motivo para intentar apedrear a Jesús. Versículo 33, porque tú siendo hombre, te haces pasar por Dios. ¿Lo entendieron al revés? No. La verdad es que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y no al revés. Por al menos entendieron su afirmación de ser Dios. Bueno, en el capítulo 5, cuando los judíos acusaron a Jesús de hacerse igual a Dios, Él no rascó sus vestiduras o rezagado y gritó: no, Dios no permite que piensen tal cosa. Más bien hizo todo lo posible por afirmar las acusaciones. Así que aquí, en lugar de negar la acusación de los judíos, Jesús procede a defender su afirmación de ser Dios. Versículo 34. Jesús les respondió: ¿no está escrito en su ley, yo dije son dioses? Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede volar, al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas, porque dije yo soy el Hijo de Dios.
Y esta es una forma rabínica de argumentación que algunos, incluyendo los testigos de Jehová, malinterpreten. Afirmen que Jesús estaba atenuando su afirmación de divinidad al mostrar que el término dioses puede ser utilizado legítimamente por referirse a hombres en ciertos sentidos. Así, él, un hombre, puede ser llamado el Hijo de Dios. Pero si Jesús hubiera estado atenuando su afirmación de divinidad, los judíos no habrían seguido intentando apresarlo después de su explicación. Ellos están citando Salmos 82, que condena a los jueces corruptos de Israel. Su función adecuada debería haber sido actuar como Dios bajo su autoridad en la administración de justicia. Y el salmista se refirió a ellos como dioses. No porque fueran divinos, en algún sentido, sino porque actuaban como Dios en su función de jueces. Puede ver esto en Éxodo capítulo 7, 21, 22. El argumento de Jesús va de menor a mayor. Si los simples hombres pueden ser llamados dioses por su posición como jueces, ¿cuánto más debería yo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ser llamado el Hijo de Dios? Una comentarista dijo esto: Jesús no se está clasificando a sí mismo entre los hombres. Se separa y se distingue de los hombres. Así que tanto aquí como de manera consistente a lo largo del Evangelio de Juan, las palabras de Jesús muestran que Él es Dios. Número 2, las obras de Jesús demuestran que Él es Dios. Jesús apeló rápidamente a sus obras que respaldaban sus palabras. En respuesta a la exigencia de los judíos de que les dijeron claramente si era el Mesías, Jesús afirma en Juan 10, 25, sé lo que he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Cuando los judíos tomaron piedras para apedrearlo, después de afirmar a ser uno con el Padre, Jesús respondió en versículo 32, les he mostrado muchas obras buenas que son el Padre. ¿Por cuál de ellos me apedrean? Luego, después de su defensa verbal de ser Dios, añade de nuevo en versículos 37 y 38, si no hago las obras de mi Padre, no me creen. Pero si las hago, aunque a mí no me creen, creen a las obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. En cada caso, señaló que sus obras respaldaban sus afirmaciones verbales. Y el término obras en Juan se refiere a todo lo que Jesús hizo para promover el propósito del Padre. Pero a menudo se refiere específicamente a los milagros que realizó. En sentido general, Jesús dijo a sus discípulos, mi comida es hacer la voluntad de Él que me envió y llevar a cabo su obra. Y después de sanar el paralítico junto al estanque de Bethesda, al defender su igualdad con Dios, Jesús se refirió tanto a la totalidad de sus obras como al milagro de sanar a ese hombre. Juan 5:19, por eso Jesús les decía,
En verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará, para que ustedes se queden asombrados. En el mismo discurso, capítulo 5, versículo 36, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, hablando de Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Más tarde, en el cenáculo, después que Felipe le pidieron a Jesús que les mostrara al Padre, Jesús respondió en Juan 14, 9 al 11. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no los hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creen por las obras mismas. Más adelante en el mismo discurso, Jesús acusa a los líderes judíos de rechazar tanto sus palabras como sus obras. Versículo 22. Si yo no hubiera venido, no les hubiera hablado. No tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que odia a mí, odia también a mi Padre. Y si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, porque ahora les has visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Por lo tanto, todo lo que Jesús dijo e hizo, pero especialmente sus milagros, confirman que Él es Dios encarnado. En nuestro texto, Jesús apela por última vez a esos líderes judíos de corazón endurecido. En Juan 10, 37 y 38, si no hago mis obras de mi Padre, no me creen. Pero si las hago, aunque a mí no me creen, creen a las obras, para que sepan e entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. La palabra saber y entender son un mismo verbo griego, pero con diferentes tiempos verbales. La idea es que Jesús espera que tengan un momento de comprensión y que luego permanezcan permanentemente en el conocimiento que ese momento les ha traído. Él quiere que lleguen a tener la plena fe en Él, a considerar sus obras y que luego comprenden su unidad con el Padre. Son dos personas distintas y sin embargo con el Espíritu Santo conforman el único Dios verdadero. Debo mencionar aquí, no es por casualidad que los teólogos liberales y los escépticos atacan invariablemente los milagros de la Biblia, incluyendo los milagros de Cristo. A veces se burlan diciendo, solo muestra un milagro y creeré. Pero estos judíos vieron muchos milagros y sin embargo no creyeron. En el capítulo 11 serán testigos de cómo Jesús resucita a Lázaro.
de entre los muertos. Pero su respuesta no es postrarse ante Jesús con fe y adoración, sino intensificar sus planes para matarlo. Hay que preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué la gente de la época de Jesús rechazaba los milagros que veían con sus propios ojos? Porque la gente de nuestra época rechaza el testimonio de testigos creíbles que la información de los milagros de Jesús. Creo que la única respuesta es que se dan cuenta de que si Jesús, escucha, realmente hizo esas cosas, entonces Él es Señor. Y tendrán que arrepentirse de sus pecados y someter sus vidas a Él. En el caso de los líderes judíos, les gustaba su posición de poder, por lo que no querían rendirse ante Jesús como Señor. En el caso de los eruditos liberales modernos, se enorgullecen de sus capacidades intelectuales y del reconocimiento que obtienen al escribir libros que atacan la credibilidad del Nuevo Testamento. Pero en ambos casos, los escépticos no quieren arrepentirse de sus pecados y postrarse ante Jesús como Señor. Por eso atacan sus milagros. Pero esos milagros son un poderoso testimonio de la deidad de Dios. Número 3, la persona de Jesús demuestra que Él es Dios. Los judíos suspendieron su intento de apedrear a Jesús hasta que terminó de hablar, pero no aceptaban su testimonio de sus palabras y obras. Así que versículo 39 dice, por eso procuraban otra vez prender a Jesús, pero él se les escapó de entre las manos. Esto podría haber sido un milagro en el que Dios cegó los ojos el tiempo suficiente para que Jesús escapara. Pero más bien, creo que la persona de Jesús era tan imponente y tenía tal control de la situación que sus enemigos no se atrevieron a poner la mano encima. Como hemos visto repetidamente en Juan, nadie puede hacer daño a Jesús hasta que llegara la hora señalada por el Padre. Yo he notado varias citas ahí, quiero animales en su tiempo leerlos. En 1959 había una película, se llama Ben-Hur. Han pasado muchos años desde que la vi, pero me gustó la forma en que retrataba a Jesús y su imponente presencia. Ben-Hur había sido encarcelado por los romanos y lo llevaban en una galera para convertirle en esclavo. Se había desplomado en el suelo por el agotamiento y tenía sed y gritó, Dios, ayúdame. En ese momento, la película mostraba a Jesús de espaldas. La película nunca mostraba su rostro, agachándose para darle de beber a Ben-Hur. El soldado romano al mando le gritó a Jesús que dejara al hombre en paz. Y levantó su látigo. Y Jesús se volvió y miró al soldado amenazante que se quedó allí parado, asombrado, mientras miraba el rostro de Jesús, que como dije, la cámara no mostraba su rostro. Lentamente bajó el látigo
y dio la vuelta mientras Jesús le daba de beber a Ben-Hur. Esa escena comunicaba eficazmente que la imponente persona de Jesús mostraba que Él era Dios. Y como dijo Jesús en Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo la doy mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Estoy aquí para decirle que Jesús no era una víctima indefensa. Siempre tuvo control, incluso sobre su propia muerte y resurrección. Sus palabras, sus obras y su persona muestra que Él es Dios. Número 4. El testimonio de Juan el Bautista muestra que Jesús es Dios. Juan concluye esta sección sobre el ministerio público de Jesús, informando que Jesús salió de Jerusalén y se fue más allá del Jordán, donde Juan estaba bautizando por primera vez. Para entonces Juan ya había sido ejecutado, pero los efectos de su ministerio perduraron, como leemos en Juan 10:41. Muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ningún señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y encontramos por primera vez el testimonio de Juan en Juan capítulo 1, versículos 6 al 8. La palabra dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, hablando de Juan el Bautista, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y luego versículo 15, Juan dijo testimonio de él y clamó, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Aunque Jesús era 6 meses más joven que Juan, el profeta reconoció la preexistencia de Jesús. A continuación hay una extensa sección en la que los judíos enviaron a Juan a preguntarle si era el Mesías, lo cual él negó. Más bien se identificó a sí mismo como el precursor profetizado del Mesías. Señalando a Jesús, Juan proclamó, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después de afirmar que Jesús sería el que bautizaría en el Espíritu Santo, Juan añadió, y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Más tarde, cuando algunos de los seguidores de Juan se preocuparon por la creciente popularidad de Jesús, Juan declaró que Jesús era el novio y que Juan, solo era el padrino. Luego añadió, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Jesús dijo a sus críticos judíos, en Juan 5:33, ustedes me han enviado a preguntar a Juan, y Él ha dado testimonio de la verdad. Así que si Juan se equivocó acerca de quién era Jesús, entonces Jesús también se equivocó, porque afirmó que Juan decía la verdad. Observe que Juan el Bautista nunca realizó un milagro, pero testificó fielmente la verdad acerca de Jesús. El resultado fue que incluso después de que Juan fuera decapitado,
Las personas de esa razón creyeron el testimonio de Juan y a través de él llegaron a creer en Jesús. Y ese es un gran legado que dejar, decirle a la gente la verdad sobre quién es Jesús para que lleguen a creer en él. Somos como esos tubos señalares del Gran Cañón que están fijos en el punto de interés. Nuestra tarea no es señalar a las personas hacia nosotros, sino a través de nosotros hacia Jesús. Y el quinto punto, las Escrituras infalibles muestran que Jesús es Dios. Ya hemos visto esto en la cita que Jesús hace de Salmo 82:6, que utiliza para respaldar su afirmación de ser el Hijo de Dios. Pero aquí quiero centrarme en el comentario entre paréntesis que Jesús añade. Y la Escritura no se puede violar. Es un comentario notable. Significa que la Escritura no se puede ser vaciado de su fuerza por demostrarse que es errónea. La Escritura en sus idiomas originales es autoritativa e infalible. Pero aún los más notables es el hecho de que Jesús elige un salmo bastante oscuro y luego selecciona una sola palabra del salmo, dioses, para expresar su punto de vista. Esto significa que las propias palabras de las Escrituras son verdaderas y fidedignas y confiables. Algunos sostienen que solo las ideas de la Escritura son inspiradas, pero no las palabras exactas. Otros dicen que podemos determinar el significado, no podemos determinar el significado de las palabras, porque el significado siempre se filtra a través de nuestras interpretaciones subjetivas. Pero todas esas objeciones van en contra de la alta consideración que el Salvador tiene de las Escrituras inspiradas. Jesús a menudo apelaba a las Escrituras como la autoridad definitiva e infalible. A veces basando su argumento en un tiempo verbal. Derrotó Satanás citando ¿qué? Las Escrituras 3 veces. A menudo citaba la Escritura como base de sus acciones. Jesús dijo que las Escrituras dan testimonio de Él. Y estoy aquí para proclamar que las Escrituras inspiradas, infalibles y autorizados muestran que Jesús es Dios. A pesar de todas esas pruebas, muchos rechazan a Jesús, mientras otros creen en Él. Observen el contraste. Juan capítulo 10, 39 dice esto. Por eso procuraban otra vez prender a Jesús, pero Él se les escapó de entre las manos. Y luego versículo 42. Y muchos creyeron allí en Jesús. Esa palabra allí enfatiza el contraste. En Jerusalén, donde se podría pensar que Jesús sería recibido como Mesías, fue rechazado. Pero allí, fuera de Judea, muchos creyeron en Él gracias al testimonio del precursor martirizado, junto con la presencia misma de Jesús. Parece haber aquí un paralelismo con el capítulo 4, donde los despreciados samaritanos creyeron en Jesús, no solo por el testimonio del
de la mujer, sino también por el contacto directo con Jesús. Bueno, hay muchas lecciones que podemos aprender aquí. Quiero recordarle el tiempo de Navidad, maravilloso. Parece que el mundo cambia para un mes, pero estoy aquí para recordarle. Ese bebé en el pesebre es el Padre Eterno. Él es Dios. Quiero recordarle, en primer lugar, es posible que nunca llegues a ver cómo Dios utiliza su testimonio. Pero de todos modos debes intentar fielmente señalar a Jesús a las personas. Juan el Bautista no vivió para ver cómo estas personas llegaban a la fe. Pero su testimonio fue un factor clave en su fe. Así que no piensen que, bueno, soy nada, yo no puedo hacer nada. No. Tiene influencia. Va a impactar gente que este pobre pastor nunca va a ver o conocer. Pero Dios tiene ahí para dar testimonio de Él. Solo en la eternidad vamos a dar cuenta los resultados de nuestro testimonio. Segundo, aprendemos lo duro que es el corazón humano sin la gracia de Dios. Estos líderes judíos tienen razones más que suficientes para creer en Jesús, pero aún así estaban decididos a asesinarlo. Y cuando tengas la oportunidad de hablarle a la gente de Jesús, ora para que Dios ablande sus corazones endurecidas y abre los ojos ciegos. Por último, si algunos rechazan su testimonio, no se rindas. Algunos semillas caen en el camino y ni siquiera brotan. Otros brotan, pero mueren rápidamente porque no tienen raíces. Otros son ahogados por las malas hierbas, pero algunos dan fruto para la vida eterna. Sigue sembrando la semilla y señalando a Jesús a las personas, porque Él es el Señor. Oramos.